Con respecto a las negociaciones que están pensadas realizarse entre Estados Unidos y Rusia sobre Siria, ustedes verán que hay mucho más muertos que antes, hay mucho más enfrentamientos que antes en Siria por parte del oficialismo y los otros grupos armados. Tiene la ventaja Bashar al-Assad por el apoyo de Rusia contundente, el apoyo de Irán y Hezbollah. Están tratando de tomar la mayor parte del territorio posible antes de las negociaciones. Yo supongo que es porque saben que van a tener que ceder algo y para ello tienen que tomar todo lo posible para tener una posición fuerte en la mesa de negociaciones. Arabia Saudita, por alimentar al Estado Islámico de armas y dinero, está pasando por una crisis social terrible. Su corte, porque es una realeza lo que hay allí, no puede sostener más una población y una guerra a la vez. Además se metieron en otra guerra en Yemen, una guerra interna que tiene Yemen. Arabia Saudita se metió allí. Está pasando por una gran crisis porque mantener el petróleo a precio bajo le está saliendo caro. Entonces hay un acercamiento entre Rusia y Arabia Saudita por el tema Siria. ¿Por qué? Porque se van a negociar muchas cosas. La guerra empezó básicamente porque Arabia Saudita quería pasar un gasoducto hasta Turquía, pasando por territorio de Siria, pero sin que Siria administre esos territorios. Por eso empezó la guerra. Por eso está tan interesado Arabia Saudita en alimentar el Estado Islámico y en la subdivisión de los territorios de Siria. Sin duda habrá una subdivisión. Yo no creo que haya una Siria íntegra después de esto. Y Rusia ya no quiere una guerra larga. Ya demostró el poder bélico que tiene. Y Estados Unidos y la OTAN se replegaron por causa de eso. Más allá de lo acontecido con el avión, que fue un acto de fuerza que se hizo apuñalando por la espalda. Ellos lo ven como un logro, pero a la visión del mundo es un papelón. Entonces, ¿cuáles son las posibles negociaciones que haya entre estos estados? Rusia e Irán también están interesados en abrir un gasoducto desde Irán hasta Siria y de allí a Europa. En ese trayecto no participan ni Arabia Saudita ni Turquía. Ninguno de esos dos estados participan. No participa Arabia Saudita, no participa Turquía. El hecho que en ambos proyectos, tanto como los proyectos de los saudíes como el de los iraníes, se beneficia a Europa. Y le quita influencia a Rusia, porque a través de Rusia se pasa gas a Europa. ¿Qué sucede con Rusia? La guerra es insostenible a largo plazo. Es una guerra de desgaste, que a Rusia no le sirve. Le sirvió en su momento para demostrar poder, para probar sus nuevas armas. Pero después ya no le sirvió. A largo plazo no le sirve. ¿A quién le sirve a largo plazo? A Estados Unidos. Ojo con esto. ¿Por qué le sirve a Estados Unidos? Porque se trafica del petróleo robado a Siria. Los del ISIS trafican petróleo a través de Turquía, que luego pasa clandestinamente a Europa, restando la influencia a Rusia. Aquí no hay buenos. La industria armamentista también le interesa este conflicto entre varios países dentro de Siria. A Israel le conviene también, porque Israel necesita crear motivos para poder agredir a otras potencias a través de tomar una posición de autodefensa, haciendo un ataque defensivo, por así decirlo, atacar primero. Les sirve eso para poder tomar posesión sobre las tierras circundantes del Estado de Israel. Y cuando eso pase, habrá un genocidio mucho más grande que lo que hizo Israel desde la guerra de los 6 días. Por eso es tan complejo la situación de Siria. Es muy complejo.
aquí surge un nuevo estado de cosas. Es posible que la negociación llegue en que ambos gasoductos, tanto el que se dirige desde Arabia Saudita hasta Turquía, como el otro gasoducto que se dirige desde Irán hasta las costas de Siria, ambos gasoductos puedan desarrollarse sin que el país se vea dividido en varios pequeños estados, o sea, Siria. Es posible que la negociación llegue a esa instancia, como es posible que no. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir hasta ahora por el tema Siria.